Buenos días. El agrandamiento peniano es la combinación de técnicas intervencionistas y técnicas no intervencionistas tendientes a el aumento del tamaño del pene, a través de sección de ciertos ligamentos que mantienen el pene enterrado dentro del cuerpo y técnicas de engrosamiento, ya sea con sustancias de relleno como también injertos que pueden ser del tipo sintético o del tipo natural. En este video te comento cuáles son estas técnicas y cuál te conviene hacer. Para llevar adelante los procedimientos de agrandamiento penianos tenemos que tener en cuenta cuáles son primero las indicaciones. Hay pacientes que tienen indicaciones bastante precisas, por ejemplo, pacientes que fueron operados de un tumor de pene, el cual se realiza una penectomía parcial o una glandectomía. En este caso, obviamente por razones lógicas, el paciente luego de la cirugía va a quedar con un tamaño inferior del pene que tenía antes. Y pueden requerir uno o varios procedimientos para aumentar el tamaño del pene. Por otro lado, tenemos pacientes que tienen lo que se llama micropene. El micropene se considera cuando el pene del paciente en erección es menor a los 9 centímetros. En este caso, obviamente, tiene una afectación importante a nivel psicológico, pero tenemos que tener en cuenta que estos pacientes generalmente están relacionados a patologías cromosómicas, o sea, síndromes, que son obviamente de nacimiento, y también pueden estar relacionados a alguna alteración de los niveles hormonales en sangre. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en estos pacientes siempre, o sea, no va a estar orientado el tratamiento solamente al agrandamiento peniano, sino que tenemos que hacer un diagnóstico de la patología cromosómica y también tenemos que tener un panel hormonal para evaluar estos niveles hormonales y eventualmente hacer un tratamiento también en relación a la parte hormonal. Lo más frecuente es que los pacientes tengan un tamaño de pene dentro de lo considerado normal, o sea, por encima de 12 centímetros en erección, y solamente este paciente tenga cierta inseguridad y baja autoestima por este tamaño que está inferior a la media, que suelen ser 15 centímetros en erección. Por lo tanto, en estos casos, el paciente, por una cuestión psicológica, por una cuestión de seguridad, quiere tener un poco más de tamaño en el pene. Y en este caso, está claro que se lo puede hacer y trataremos de elegir los procedimientos más seguros para minimizar la probabilidad de complicaciones dentro de la cirugía. Por mucho tiempo se ha debatido en la sociedad si es importante para una pareja o en relaciones esporádicas el tamaño del miembro del varón. Y es por esto que en el 2015 la ciencia intenta dar una explicación o una respuesta a esta pregunta. Y en la Universidad de California en Nuevo México se realiza un estudio en 75 mujeres, los cuales se la expusieron a 33 modelos de miembros en erección impresos en impresoras 3D de plástico de un color azul para que no tengan preferencia por el color ni nada, y se demostró que generalmente las mujeres elegían los modelos por encima de la media, es decir, un tamaño de 16,5 centímetros de largo y 12,7 centímetros de ancho. Y también en este estudio se demostró que el 20% de las mujeres que fueron estudiadas dejaron o se alejaron de parejas porque tenían el miembro de pequeño tamaño. Y en estudios anteriores también se demostró que el tamaño es importante, pero que era más importante aún en el pene en detumescencia que el pene en erección. Dentro de los procedimientos que podemos elegir para cada caso, tenemos que dividir los procedimientos que generan un aumento del largo del pene y otros que generan un aumento del grosor del pene. Ambos son importantes y en general se combinan para tener un resultado más importante. Para el alargamiento del pene tenemos el más común y el más explicado en la literatura, que es la sección del ligamento suspensorio del pene. Esto básicamente se lleva adelante a través de una cirugía, por supuesto, con una incisión a nivel de la región púbica, a nivel del pubis, y esto lo que hace es liberar los ligamentos que sostienen el pene al pubis
y esto lo que hace es que se exteriorice la parte interna del pene, y esto lo que hace es aumentar el largo del pene. Tenemos primero un ligamento más flácido que se llama ligamento piramidal, y luego viene el ligamento suspensorio propiamente dicho. Este ligamento tiene alrededor de unos 14 centímetros. Este ligamento no se corta totalmente, sino que se corta parcialmente, y es por esto que mucho que encontramos en la literatura, que encontramos el pene inestable, que genera una erección hacia abajo. Esto en cierta manera no es verdad, ya que parte del ligamento queda, y el mecanismo de basculación que tiene a nivel del pubis lo va a seguir manteniendo luego de este procedimiento. Es importante en este caso, por ese ligamento, a través de o cerca de ese ligamento transcurre el paquete vasculonervioso dorsal del pene, y en este caso siempre lo vamos a tener que respetar para no tener ninguna complicación. Por otro lado, tenemos el tratamiento o la cirugía, que es la escrotoplastia, que se hace generalmente cuando los pacientes tienen lo que se llama pene palmeado, que es que es la inserción distal del escroto en el pene. Generalmente la inserción tiene que estar en la base del pene, y en estos casos encontramos pacientes que tienen la inserción en el medio o incluso a nivel totalmente distal, y genera un triángulo de piel a nivel del escroto y del pene que da la impresión o sostiene el pene hacia el escroto, y esto genera un efecto de disminuir el tamaño. Estos procedimientos tranquilamente pueden ir combinados para aumentar el largo del pene. Y por otro lado tenemos los extensores, que digamos lo que va a tener a favor es que no es invasivo, es decir, no tenemos que llevar adelante a través de una cirugía. Estos extensores generalmente se dice que hay que tenerlo 8 horas diarias durante al menos 3 meses para poder obtener algún resultado. Funciona bien. El inconveniente que tiene es que es bastante incómodo. Generalmente los pacientes que eligen colocárselo a la noche, recordemos que a la noche nosotros tenemos erecciones matutinas que son automáticas, no las manejamos, y en estos casos a veces suelen desacomodar el extensor y generan ciertas complicaciones. Siempre lo que nosotros vamos a sugerir es que se empiece por poco tiempo, primero media hora, 1 hora, e ir aumentando el tiempo hasta que nos acostumbremos y nos acerquemos lo más posible a las 8 horas diarias. La liposucción de pubis la podemos hacer en pacientes que tienen cierto grado de panículo adiposo a nivel prepúbico, que generalmente son pacientes que tienen cierto sobrepeso o directamente una obesidad mórbida. En estos casos, a través de cánulas se succiona la grasa que tenemos a nivel prepúbica, y en algunos casos también tenemos que hacer la dermolipectomía, es decir, sacar un colgajo de piel para que no quede un pubis tipo en delantal y quede más estético la liposucción. Ya pasando a los procedimientos de engrosamiento peniano, tenemos que con esta misma grasa que obtenemos de la liposucción podemos procesarla y hacer el engrosamiento peniano a través de la lipotransferencia, que en este caso lo que vamos a hacer es pasar esta grasa a el pene para engrosar y hacerlo más grueso el pene. También tenemos ácido hialurónico. El ácido hialurónico está aprobado por ejemplo, en Argentina por la ANMAT y en Estados Unidos por la FDA. Generalmente está aprobado en todas las organizaciones y en todos los países. Esto es una sustancia que se logra una homogeneidad bastante importante cuando hacemos el engrosamiento, y tenemos que tener en cuenta que se reabsorbe en un 90-95% al cabo de 8 meses a 1 año de hecho el procedimiento. También tenemos otro procedimiento que puede ser la colocación de dermis acelular. La dermis acelular se inventó, es una dermis liofilizada que se coloca a nivel de quemaduras, y esto lo que hace es regenerar la piel donde se coloca. Nosotros en estos casos lo podemos usar plegándolo varias veces como una lámina que se coloca por encima del pene en forma de herradura, y esto lo que hace es engrosar el pene a través de esta dermis. Luego esta dermis es invadida por células del propio cuerpo y se reemplaza
por tejido del propio cuerpo del paciente. En la mayoría de los pacientes, estas técnicas se llevan adelante en combinación. Es raro hacer un procedimiento donde hagamos una sola técnica quirúrgica, sino que en general combinamos varias, y principalmente en algunos casos como son el pene enterrado, que generalmente es un caso bastante severo de esta afección, que directamente el panículo adiposo, el escroto y el pene naturalmente más pequeño queda umbilicado hacia adentro del cuerpo. En estos casos probablemente tengamos que aplicar la mayoría de estos procedimientos para lograr el mejor resultado posible para el paciente. En conclusión, un procedimiento de agrandamiento peniano en los cuales se realiza por un profesional idóneo y que se utilizan materiales quirúrgicos o sustancias de relleno que están aprobados por la legislación de cada país. Este procedimiento es un procedimiento muy seguro hoy en día, que podemos realizarlos sin miedo a tener alguna complicación grave, más allá de cosas mínimas que pueden pasar en cualquier cirugía. Por otro lado, decir que todo varón, dejando de lado las indicaciones que son de una severidad importante, como son las cirugías de pene o en pacientes que tienen síndromes cromosómicos y que van acompañados con micropene, todas las personas tienen el derecho de verse mejor y no es necesario hoy en día quedarse con esa inseguridad o con esa afectación psicológica que produce tener un pene de menor tamaño o un pene que no es el tamaño que uno quisiera tener. Siempre y cuando teniendo en cuenta las limitaciones de cada técnica y dejar muy en claro qué podemos lograr con cada procedimiento. Hasta acá hablamos de los procedimientos de agrandamiento peniano. Nos vemos en el próximo video.